Hearty fraternal greetings and good wishes. Saludos fraternales de corazón, mis mejores deseos. We shall continue the topic that was initiated yesterday in the afternoon. Vamos a continuar con el tema que iniciamos ayer por la tarde. That is the steps of yoga, Es decir, los pasos del yoga, which are basically yama, niyama, que son fundamentalmente yama, niyama, asana, pranayama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, pratyahara, dharana, dhyana and samadhi. dhyana y samadhi. Unless yama and niyama regulations are fulfilled, A menos que la regulación del yama y niyama alcance su plenitud, man cannot get the required purity la mente no puede tener la suficiente pureza in relation to his outer life and inner life. en relación con su vida externa y vida interna. Hence they are important. Por eso son importantes. Yama relates to our way of life in the objectivity. Yama tiene que ver con nuestro modo de vida en la objetividad. Niyama relates to our way of life in relation to subjectivity. Niyama tiene que ver con nuestro modo de vida en relación a la subjetividad. The two steps will purify the objective and subjective lives. Ambos pasos purifican las vidas objetiva y subjetiva. It's like cleaning within the house and around the house. Es como limpiar dentro y fuera de la casa. Only then man would have a stable and comfortable mind. Solo entonces la persona puede tener una mente estable y confortable. If man doesn't have a stable and comfortable mind, Si el ser humano no tiene una mente estable y confortable, the 5 regulations of yama and the 5 regulations of niyama need to be reviewed and adjusted. tiene que revisar y ajustar de nuevo las 5 regulaciones del niyama y las 5 de las 5 regulaciones del yama y las 5 del niyama. I will quickly recollect to you the Os voy a rememorar o traer a la memoria 2 sets of 5. esos dos grupos de 5 reglas. One is ahimsa, Una es ahimsa, meaning harmlessness. es decir, inofensividad. Harmlessness has to be at the physical plane, Inofensividad que tiene que ser en el plano físico, at the vocal plane, en el plano verbal, at the emotional and mental plane. así como en los planos emocional y mental. Then comes satya. Luego viene satya. Here satya means Satya significa en este caso alignment between thought, speech and action. alineamiento entre pensamiento, palabra y acción. That's the second step. Ese es el segundo paso. Third is not stealing things. El tercero es no robar cosas, It is also at all the 3 planes. que también es extensible a los 3 planos. Fourth is regulation El cuarto in relation to sex instincts. es la regulación con respecto al instinto sexual, It is not abstention from sex. pero no significa abstención de relación sexual. Sex is not prohibited, it needs to be regulated. No se prohíbe la relación sexual, sino que tiene que ser regulada. Then not seeking excessively obligations from the surrounding life. Luego, no pedirle favores excesivos a la vida que nos rodea. Learning to give obligations to the surrounding life than
more than receiving it. Aprender más bien a dar o a hacer favores o ayudar más que a recibir a la vida que nos rodea. These are the first set of regulations. Estas componen el primer grupo de reglas, They are called ahimsa, que son otra vez enumeradas ahimsa, satyam, satyam, asteya, asteya, brahmacharya, brahmacharya aparigraha. y aparigraha. You have them in the books. Las tenemos en los libros. Then the next set of 5 is El siguiente grupo de 5 to maintain purity es mantener pureza in relation to en relación all personal articles that you use a todos los artículos personales que utilizamos, and also your place of work in the office and at home, así como en nuestro lugar de trabajo, en la oficina o en casa, and also keeping the vehicle that you travel very clean. así como teniendo el vehículo en el que viajamos muy limpio. Because impurity is the means by which you get impure thoughts. Las impurezas, porque las impurezas son el medio por el que recibimos pensamientos impuros. Initially, the outer impurities will have an impact in you, Inicialmente, las impurezas externas producen una incidencia en nosotros, until you have become very strong subjectively. hasta que no nos hayamos vuelto subjetivamente muy fuertes. That's why from head to foot we have to be clean, Por eso tenemos que estar limpios de la cabeza a los pies. and the clothing that we wear has to be clean. Y la ropa que llevemos puesta ha de estar limpia. The shoes, etc., the pen, everything has to be clean and neat. Los zapatos, la pluma, todo, etcétera, tiene que estar limpio. Then comes internal purity, Luego viene la pureza interior, where you try to entertain right emotions and right thoughts. mediante la cual intentamos tener correctas emociones y correctos pensamientos. With these two aspects of external and internal purity, Con estos dos aspectos de pureza externa e interna, you would gain some kind of cheerfulness. adquiriremos una cierta alegría. It's a cheerfulness which is a disposition towards life. Es una alegría que es una disposición para con la vida o hacia la vida. Then, in the fourth step, El with cuarto. such a cheerful mind, you can apply En el cuarto paso. yourself for self-analysis, self-introspection, and self-study. En el cuarto paso nos podemos aplicar a nosotros mismos al autoanálisis, a la Introspection introspección and auto-study. y al autoestudio. What am I? Who am I? Why am I here? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Such questions can be valid only when these preceding 8 steps are well worked out. Estas preguntas pueden ser válidas solo cuando hemos trabajado bien con los 8 pasos o los 4 pasos precedentes. If you do it without clearing the 8 steps, you will get confused Con los 8 pasos understanding. precedentes, si lo hacemos, si lo hiciéramos sin haber practicado los 8 pasos, no lo haremos entendiéndolo completamente. And then you should take to a kind of consecration Hemos de adoptar también una especie de consagración, that you shall try to see the divine in all forms that are surrounding you. por la que intentaremos ver todo como divino en las formas que nos rodean. To be able to visualize the Ser divine capaces de visualizar o ver lo divino in all forms and in all patterns. en todas las formas, en todos los patrones de funcionamiento. Meaning, all that you find as form Es decir, is the form of the divine. que todo lo que veamos que tenga forma es la forma de lo divino. That should not be forgotten. No hemos de olvidarlo. These are the 10 regulations. Estas son las 3 reglas, las 10 reglas. They are called in Sanskrit En sánscrito se las llama Suchi, external purity, con estos nombres: la pureza externa, suchi,
Saucha, internal purity. pureza interna, saucha, Santosha, santosha, meaning cheerfulness. que significa alegría, Svadhyaya, svadhyaya, meaning study relating to the self. estudio del ser, Ishvara pranidhanani, Ishvara pranidhanani, meaning observing and surrendering to the Lord who is surrounding you in various forms. observar y entregarse al Señor que nos rodea en forma de varias formas. These are the 10 steps that keeps a student's mind at all times stable and comfortable. Estos son los 10 pasos que mantienen la mente del estudiante en todo momento estable y confortable. Normally, such a stable and comfortable mind does not exist. Normalmente no se tiene una mente tan estable y confortable, And according to Patanjali, y según dice Patanjali, it is due to lack of practice of these 10 steps. eso es debido a la falta de práctica de estos 10 pasos. Then comes that third step of Sthiram Sukham Asanam. Después de todo esto viene el tercer paso general, ¿verdad? Que sería Sthiram Sthiram, Sukham Sukham, Asanam. Asanam. Sthiram means stable. Sthiram significa estable, Sukham means comfortable. Sukham significa confortable Asanam means posture. y Asana significa postura. Yes. People who do not know La gente que no sabe write commentaries hay gente que no sabe y escribe comentarios that asana means the physical posture. diciendo que asana significa la postura física. Here Patanjali refers to Patanjali se refiere a stable and comfortable posture to the mind. a una postura estable y confortable para la mente o de la mente. The first step of yama is in relation to physical plane. El primer paso de yama está en relación con el plano físico. The second step relates to the vital or emotional plane. El segundo estado está en relación con el plano vital o emocional, That is niyama. que es el de niyama. The third step relates to El tercer paso mental plane. tiene que ver con el plano mental. The fourth step relates to buddhic plane. El cuarto paso tiene que ver con el plano búdico. So the third step of asana De modo que el tercer paso, el de asana, is explained by authors who are not initiates. es explicado por autores que no son iniciados, A stable, comfortable physical posture. diciendo que es una posición estable, una posición física estable y confortable. It is stable and comfortable mental posture. Pero es, sin embargo, una postura mental estable y confortable. Only such mind can apply itself upon Y respiration. solo ese tipo de mente puede aplicarse a la respiración. So regular practice of the first two steps will gradually give the third step of yoga. De modo que la práctica regular de los dos primeros pasos nos traerá la práctica del yoga. Because man's mind is disturbed only when he is excessively associated with the surroundings. Porque la mente del hombre se altera solo cuando se asocia excesivamente con los alrededores. A pure mind Una mente pura does not get stuck with any objective event no se queda apegada a ningún suceso objetivo o de la objetividad for long times. durante mucho tiempo. Yes. If there is an event of sorrow, Si ocurre algún acontecimiento de pena o de sufrimiento, he would experience it for a while but will be able to come out of it. uno lo experimenta, sí, por un momento, por un tiempo, pero después es capaz de salir de él. Because he sees Ishvara in every event and in every form. Porque ve a Ishvara en todos los acontecimientos y en todas las formas. Self-study El estudio de uno mismo and contemplation upon the one master y la contemplación en el Maestro uno as all that is
como todo, surrounding one, como todo lo que le rodea a uno, is the means by which man is not stuck with the objectivity es el medio por el cual uno no se queda apegado en la objetividad, in terms of events of pleasure and events of pain. pensando en momentos de placer o de dolor. Events of pleasure come to pass. Acontecimientos de placer vienen y pasan. Events of pain also come to Los pass. acontecimientos de dolor también vienen y pasan. A mundane man Una persona mundana is affected by both the events. se siente afectada por ambos tipos de acontecimientos. When there is event of pleasure, he gets into indulgence. Cuando hay un acontecimiento de placer, se regocija más de la cuenta. When there is event of pain, Cuando hay un acontecimiento de dolor, he gets into sorrow. tiene pena, entra en la pena. So his mental bioresonance is always up and down. De modo que su bioresonancia mental siempre tiene altibajos. Yes, in the morning it is very high, Por la mañana está muy alta and in the afternoon it is very down, y por la tarde está muy baja. and again in the evening it is very high, De nuevo, por la tarde and again it vuelve is very down. a estar muy alta y por la noche muy This baja. kind of up and down business will eat away the energy. Este tipo de altibajos es lo que se come la energía. That's where there is need for a constant vibration being maintained. Por eso tenemos necesidad de mantener una vibración constante. Yes. That is what is demanded by the third step of yoga. Eso es lo que requiere el tercer paso del yoga. Stable and comfortable mind. Una mente estable y confortable. That is the secret relating to Sthira Sukham Asanam. Ese es el secreto de Sthira Sukham Asanam. Yes, here Aquí, the mind should gain a comfortable posture. la mente ha de adquirir o tener una postura confortable. That's why in Raja Yoga, Por eso en el Raja Yoga the physical posture is not given excessive importance. a la postura física no se le da excesiva importancia. What is important is a mental posture, Lo que es importante es una postura mental. a mind that is not affected by the events of daily life. Una mente que no se sienta afectada por los acontecimientos de la vida diaria. Yes. It is more an attitude of mind. Es más que nada una actitud de mente, Yes. de la mente. If something goes out of order Y si algo se sale de su sitio in daily life, en la vida diaria, normally a mundane mind is affected. cuando algo se sale de su sitio, lo normal es que una mente mundana se sienta afectada. But a mind that is trained with the study of scriptures and study of self, Pero una mente entrenada con el estudio de las escrituras y con el estudio del ser will not get so quickly affected. o de uno mismo no se afectará con tanta rapidez. The events do not affect Los acontecimientos no la afectan as deeply as it would affect a mundane man. tan profundamente como afectaría la mente o como afecta la mente de un hombre So mundano. that is how the mind is considered strong. Así se considera que la mente es fuerte. Yes. It's a mind that neither suffers too much excitement or too much sorrow. Es una mente que, que por un lado sufre demasiada emoción o excitación y por otro lado demasiada pena. Because it does not relate so much to the horizontal objective activity, Porque no se relaciona mucho con la actividad horizontal, but relates much with the work of the divine. sino que se relaciona sobre todo o mucho con el trabajo de lo divino. He is more engaged with the divine and its functioning. Se ocupa sobre todo de lo divino y su funcionamiento. So he tries to see what is the divine message through every event. E intenta ver cuál es el mensaje divino a través de cada cosa que ocurre. That's how there is a kind of inner insulation. Así hay pues un aislamiento interno. That's why
You see the lives of disciples where there are many difficulties. Por eso vemos en la vida de los discípulos que tienen muchas dificultades, Because man's mind grows profound que la mente del ser humano se vuelve profunda when there are regular adversities that he faces. cuando uno se enfrenta a adversidades con regularidad. The inner strengths are built through outer adversities. La fuerza interior se desarrolla mediante las dificultades externas. If there are outer strengths, man becomes weak inside by excessive dependence on those outer strengths. Si hay fuerzas exteriores, el hombre interior se vuelve débil por ello, Because it depends. porque si depende de las fuerzas externas, se vuelve interiormente débil More and more dependence y cada vez se vuelve más with the outer instruments. dependiente de los instrumentos externos. In olden days, Antiguamente, I am speaking of those days where there was not even paper. hablo de aquellos días en que ni siquiera existía el papel. When teaching was given, Cuando se daba una enseñanza, the student was listening with all ears and eyes, el estudiante escuchaba todo oídos y todo ojos. not even making notes. No tomaba ni siquiera notas. Later paper came. Más tarde apareció el papel. Now cassettes have come. Ahora aparecieron las cintas de audio. Dependency on cassettes enables man to be a bit casual when he listens to teachings. Depender de las cintas magnetofónicas hace que cuando una persona escuche las enseñanzas lo haga así como casualmente. Yes. Dependency on calculators made man forget how to calculate. Depender de la calculadora para hacer cuentas hace que la persona se olvide de cómo operar, cómo calcular. People cannot calculate because they depend so much on Hay calculators. gente que no puede calcular porque siempre depende de las calculadoras. When you develop external support, the internal supports slowly get away. Cuando uno se sirve de la ayuda externa, en este caso, como apoyo, la cosa interior se debilita, se vuelve más precaria. Doctors were better able to diagnose sicknesses Los médicos eran mucho mejor capaces de diagnosticar las enfermedades than what it is now. de lo que lo son ahora. Because today, for everything, they require you to get the tests done. Porque hoy día, para todo, se precisa haber hecho un test antes. For everything, you have to go through some tests. Para todo hay que hacerse unos análisis o Just by holding the pulse. unas pruebas. Pero antes, solo con tener el pulso en la mano, In ancient times, they used to understand the sickness. antiguamente solían entender Yeah. la enfermedad. Yes. If there is headache, you have to take an X-ray. Si hoy día, si tenemos dolor de cabeza, tenemos que hacernos rayos X. If you have stomachache, you have to take X-ray. Si tenemos dolor de estómago, también hacernos unos rayos X. For anything and everything, X-rays, scanning, Para muchas cosas y por nada, a rayos X o un escaneo, no doubt it is an advance of science. no cabe duda de que todo eso es un avance de la ciencia. But it is man who invented science. Pero es el ser humano quien ha inventado la ciencia. Man cannot be weaker than the science that he develops. Y el ser humano no puede volverse más débil de la ciencia que él mismo ha creado, desarrollado. Till recently in India, Hasta hace bien poco, en India, people were preparing astrological charts through calculations. la gente hacía las cartas astrales haciendo cálculos.
taking the time, place and date, tomando la they hora, calculate and then construct the chart. tomando la hora, el lugar, y solían tomar la carta y calculaban. Now Dibujar la carta. y you have a calculaban. ready-made chart by just pressing a button. Ahora, con solo apretar un botón, sale la carta ya toda hecha. La So you carta do not astral. know how to build a chart. De modo que no sabemos o nos hemos olvidado de cómo dibujar una carta astral. Likewise, in every aspect of life, Así lo mismo ocurre en todos los aspectos de nuestra vida, there is the facility of external support. en la que tenemos la facilidad del apoyo externo Consequently, the internal supports y como consecuencia de ello el apoyo interno o interior are not utilized. no se utiliza. When they are not utilized, they do not remain active with us. Y al no utilizarlo, pues deja de estar activo en nosotros. Yes. With air conditioners and heating systems, Con sistemas de aire acondicionado y de calefacción, we have avoided the heat and cold of nature hemos evitado el calor y el frío de la naturaleza. Consequently, the resistance of our body is lost. Como consecuencia de ello, hemos perdido la resistencia de nuestro cuerpo. Yes. Face the heat in summer En verano hemos de saber soportar el calor. and the cold in the Y en winter. invierno hemos de saber soportar el frío. Then the vital body remains strong. Y así el cuerpo vital nuestro estará fuerte. Yes. If we secure by external means, the internal means do not remain strong. Si nos aseguramos, valiéndonos de medios externos, lo interno quiere decir que se volverá débil. O no sé, dejará de ser fuerte. This is an important dimension which we have to note in life. Esta es una dimensión importante que tenemos que saber ver en la vida. And man stands solid like rock. El ser humano es sólido como una roca. If he faces the five elements Si es capaz de enfrentarse a los 5 elementos in a natural manner, de una manera natural. then when he remains excessively protective or secure from the external equipment. Más que aislarse o protegerse mediante equipos externos. Today we do not even Hoy ni siquiera drink water bebemos agua as it is naturally available. tal y como se encuentra disponible en la naturaleza. Yes. In fact, De hecho, water on planet seem to be not safe to drink. parece ser que el agua del planeta ya no es buena para beber. Before industrialization, Antes de la industrialización, the rainwater was considered pure. el agua de lluvia se consideraba agua pura. After industrialization, Después de la industrialización, with all the smoke reaching the ambience, con todo el smog, la contaminación que se ha infiltrado en la atmósfera, rainwater is not considered safe. ya no se considera sano beber el agua River waters are not considered safe de lluvia. No se considera segura, potable el agua de los ríos because we have left channelized the effluents from the plant, from the industry into rivers. que hemos canalizado la afluencia de las plantas industriales al curso de los ríos. Yes. So either way, water doesn't seem to be safe. De modo que ni de una manera ni de otra el agua parece ser segura So we have developed a system of para beber. drinking mineral water, Por eso hemos desarrollado un sistema de beber agua mineral, which again is not considered healthy que no es nada sano a su vez, because life is more in flowing water than in stored water. porque la vida está sobre todo en el agua corriente, en el agua que corre, más que en el agua almacenada. It is the current in the water Es la corriente that del agua. carries the life. Es la corriente del agua la que lleva la vida. When water is stagnated, Entonces, cuando el agua se queda estancada,
its life is lost. su vida se pierde. And then there is what is called the system of drinking boiled water. Tenemos también lo que llamamos el sistema de beber agua hervida. Boiled water has to be taken when it is warm, El agua hervida hay que bebérsela cuando está tibia, caliente. but if it is cooled down, Pero una vez que se enfría, it attracts once again from the ambience vuelve a captar de nuevo o a traer de nuevo de la atmósfera many other elements. muchos otros elementos. So, looking from all these angles, De modo que visto desde todos estos ángulos, today hoy people have resigned to the aspect we drink whatever water is available. Hoy día la gente se ha resignado a beber el agua que más tenga a mano o a disposición. Ultimately, we come to a state where mentally we remain positive and take whatever is available by way of food or drink. A fin de cuentas, llegamos a comprender que lo mejor es tener una mente tranquila y beber el agua que tengamos a mano y comer el alimento que tengamos a mano. Because the milk we take has its problems. Porque la leche que tomamos tiene sus problemas. In many advanced countries, En muchos países avanzados, people when they take milk, they are getting allergies. cuando la gente bebe leche, tiene alergia, le entra alergias. Vegetables and fruits are filled with chemicals. Las verduras y hortalizas están llenas de sustancias químicas. So now we come up with another theory of bio. Ahora estamos con otra nueva teoría que es la de lo ecológico But already o bio. the chemical activity that we have conducted on the planet has its manifestation. Pero The chemical toda la actividad química que hemos llevado a and cabo synthetics that we have introduced have their action already initiated on the planet. pero toda esa actividad química o sintética que hemos iniciado en el planeta tiene ya su acción en el planeta. You know, today ¿Sabéis? we come back to an old theory. Hoy estamos volviendo a una vieja teoría Mentally you remain strong, que dice ser fuertes mentalmente and mentally propose that which you are taking is healthy. y proponer mentalmente que lo que vamos a comer o beber es sano And take it. y comiéndonoslo. There is truth in it. Pues esto encierra una verdad, Because the power of mind que el poder de la mente is far bigger than es muchísimo más grande the power that is contained in the matter that you take in. que el poder contenido en la materia que tomemos, Yes. que podamos tomar. Because slowly the science tells us Poco a poco la ciencia nos dice that many things around us and in us are not healthy. que hay muchas cosas en nosotros y en nuestro alrededor que no son sanas. If you go to the occult scientists, Si vamos a hablar con un científico ocultista, they say that the germs of cancer are already very much set on the planet. ellos dicen que los gérmenes del cáncer están ya de por sí bien establecidos en el planeta Through the ignorant acts of the past humanity. mediante los actos ignorantes de la humanidad pasada. Yes, if you read esoteric Si healing, leemos la curación esotérica, we find that many diseases are already well settled on the planet and planet itself is not healthy. veremos que en el planeta hay muchas enfermedades ya establecidas en él y que el planeta de por sí no está sano. Yes. And hence the humanity will suffer these sicknesses. Y por consiguiente la humanidad padecerá esta enfermedad. Slowly the number who get attacked by cancer Poco a poco el número que está siendo atacado por el cáncer is increasing. está aumentando. And also now AIDS. Y ahora también el SIDA. These are all rampant sicknesses that are trying to overtake the humanity. Todas estas son enfermedades en aumento rampante o
o muy rápido que están intentando Well-meaning doctors and scientists are trying to apoderarse help us out. de la humanidad. Los buenos médicos de buenas intenciones, así como científicos, están intentando ayudarnos. But still, A salir ultimately, what seems to a be salir de esto, pero al final lo que parece ser a strong mind, una mente fuerte, a stable mind, una mente estable and a comfortable mind. y una mente confortable. Yes. A fin de A cuentas, comfortable mind does not fear. eso es lo mejor. Una mente confortable no tiene miedo. If I eat this, will I get cancer? Si me If I como keep esto, on thinking like that, si through everything you get cancer. mirando a una cosa, si me como esto me va a entrar cáncer, entonces por todo lo miraremos así y creeremos que contraeremos cáncer por eso. The fear of sickness makes you quickly sick. El miedo a la enfermedad nos hace volvernos rápidamente enfermos. Fear of unknown fears bring many undesirable things to you. Miedos desconocidos nos traen muchas cosas que no nos vienen bien. It is generally considered healthy Se considera saludable por lo general if man sleeps in a place where there is flow of air. el ser humano duerma en un lugar donde el aire corre. It is also considered healthy También se considera to como expose to sun rays. sano estar expuesto a los rayos del sol. But I know a person Pero yo conozco a una persona who experimented with all these general statements of health. que experimentó para poner a prueba todas estas afirmaciones generales acerca de la salud. He lived for 1 year in a Y room vivió durante todo un año en una habitación without sunlight sin luz del sol, and without any flowing air, sin luz solar y sin aire in a corriente. kind of a cellar, Una especie de Yes. bodega and without eating wholesome food. y sin comer comida integral. What happened? Ya sé. ¿Qué pasó? He remained healthy. Pues estaba sano al cabo de ese año. Yes. He says it's your mind. Y dijo, es nuestra mente. Mentally, if you hold that thing will happen to me, Si uno tiene una mente fuerte, nada le ocurre a uno. nothing will happen. Eso dijo él. That's the power of thought. Ese es el poder del The power pensamiento. of thought is far stronger, El poder del pensamiento es muchísimo más far more fuerte, powerful mucho más poderoso than the power of material or the power of que el emotion. poder de lo material o el poder de la emoción. That's mind. Eso that's right. es la mente. Mind is said to be the alchemist. Por eso se dice que la mente es el alquimista. As you think, so will you be. Según pensamos, así somos, así Yes. seremos. If we always think that I might get cancer, I might get cancer, I might get siempre cancer, you will pensamos- surely get cancer. Si siempre pensamos que podemos tener cáncer, podemos tener cáncer, podemos tener cáncer, con toda seguridad lo tendremos. Yes. Because you are always entertaining the thought of cancer in your mind. Porque siempre estaremos con el pensamiento de cáncer en nuestra mente. So cancer will come. Por eso el cáncer You are puede venir. inviting regularly, hence it comes. You are inviting it Lo regularly. estamos invitando regularmente y por eso viene. Yes. So like that, if you think that in olden days when people were poor, they were just eating anything that came to them, Por eso si pensáis, como antes la gente pobre, por ejemplo, comía cualquier cosa proposing the food that came to them as God. y comían lo que tenían a mano, rezándole a Dios, diciéndole, esto es lo que nos das Yes. tú. Treat the food that you received as God. Tratar el alimento que recibimos como Dios. Treat the drink that you received as God. Tratar la bebida que tomemos como a Dios. These are all
steps of alchemy carried out though not consciously. Todos estos son pasos de alquimia que aunque no conscientemente, pero lo son. Yes. That's why Aunque no lo sepamos conscientemente, lo son. stable and comfortable mind is important for anything. Por eso, para todo es importante tener una mente estable y confortable. Much more so for yoga. Y mucho más, claro, en el caso del yoga. Yoga is not for people El yoga no es para la gente who are weak-minded, de mente débil, who are very unstable in their mind. de una mente muy inestable. Yes. A student of yoga has to be as strong as a soldier in war. El estudiante de yoga tiene que ser tan fuerte como un soldado en la guerra. That kind of stability is required. Se necesita ese tipo de estabilidad. Yeah. Such a mind has to be applied upon the respiration. Pues una mente así es la que hay que aplicar a la respiración. So first to check up if we have enough stability of mind to do yoga. De modo que verifiquemos primero si tenemos la suficiente estabilidad mental para hacer yoga. If we don't have that stability, Si no tenemos esa estabilidad, then look to all those 10 regulations. entonces echémosle un vistazo a esas 10 reglas mencionadas. That's why yoga also says, now yoga. Por eso el yoga comienza diciendo ahora el yoga. Yes. Hatha yoga anushasanam, that is the very first instruction. Y así, con esas palabras, la primera instrucción dice en sánscrito: If you have stable mind, si tenemos una mente estable and if you are not superstitious, y no somos supersticiosos and you are willing to experiment upon y yourself, estamos dispuestos a experimentar con nosotros mismos, if there is enough fire in you to know the truth, si tenemos en nosotros suficiente fuego para saber la verdad and you will not quit having gone into it, y una vez entrado en ella no abandonamos, then entonces think of yoga. piensa en el yoga. That's why the very first aphorism is now yoga instructions. Por eso el primer aforismo de yoga dice: Yes. ahora las instrucciones del yoga. Yoga instruction is for those who are looking beyond the religion for the ultimate truth. Las instrucciones del yoga son para aquellos que están buscando la verdad suprema más allá de la religión, Because it is entering into your own being. porque consiste en entrar dentro de nuestro propio ser. Yes. So, when mind is applied upon De respiration, modo que cuando la mente es aplicada a la respiración, the mind does not move hither and thither very frequently for the one who went through the first 3 steps. esa mente no va allá, no oscila de un lado para otro, para el que ha pasado por los 3 primeros pasos. Nothing distracts such a mind. Nada puede alterar esa mente. So it quickly walks with the inhalation into the being Entra rápidamente mediante la inhalación hasta llegar al ser and walks out with the exhalation. y sale con la exhalación. If it is not happening with us, Si eso no nos ocurre en nuestro that means caso, when we apply the mind upon respiration quiero decir que si cuando aplicamos la mente a la respiración and the mind runs away here and y there, nuestra mente se escapa de un lado para otro, like a stray dog, como un perro callejero, it means that mind has to be trained again. quiere decir que esa mente tiene que volver a ser It needs to be trained more. entrenada aún más. When you ask the mind to apply upon respiration, it should remain upon respiration. Hasta el punto de que cuando le pidamos a la mente que se aplique la respiración, así lo haga. Yes. So slowly move with the inhalation inside. De modo que entremos adentro de nosotros mismos con la inhalación There is a point at which y hay un punto you can't inhale anymore. más allá del cual no podemos inhalar más. So there will be exhalation Entonces tendremos que exhalar. and consciously move with the Se exhalation. producirá la exhalación. Pues sigamos conscientemente saliendo con la exhalación. The exhalation also cannot go too far. La exhalación tampoco puede ir demasiado lejos. It once again
takes a U-turn and brings in inhalation. De modo que llegada a un punto hace una curva y entra de nuevo a la inhalación. So inhalation takes a U-turn to be exhalation and exhalation takes a U-turn to be inhalation. Así pues, la inhalación da una curva y se convierte en exhalación. La exhalación da una curva y se convierte en inhalación. Apply the mind upon it. Pues apliquemos la mente Yes. a esa respiración. When you apply mind upon it, Cuando aplicamos la mente a la respiración, the mind gains silence. la mente se asilencia. The mind also gains some kind of strength of silence. La mente se llena de silencio y adquiere una fortaleza de silencio. The strength of silence is tranquility. La fuerza del silencio es la tranquilidad, So it gets more and more tranquil. de modo que se vuelve cada vez más tranquila. And hence it moves with a deeper intent with the inspiration and Y así expiration. se mueve cada vez con una intención, una determinación mayor con la inhalación y la exhalación. The number of respirations per minute is reduced Y el número de respiraciones por minuto se reduce as mind gets more and more tranquil. a medida que la mente se va tranquilizando más y más. More the mind is tranquil, less is the number of respirations. Cuanto más está tranquila la mente, menor será el número de respiraciones. So one neutralizes the other. De modo que la una neutraliza a la otra. Yes, the mind's velocity is reduced by the reduction in the number of respirations and speed of respiration. La velocidad de la mente se reduce cuando se reduce el número de respiraciones y la frecuencia. Yes. As it happens slowly, the mind folds in. Y lo que ocurre es que la mente poco a poco se repliega hacia adentro Because mind gets interested to know porque le interesa a la mente saber the very basis of this respiration. la base misma de esa respiración. One divine quality with the mind is it is inquisitive. Una cualidad divina que tiene la mente es la de ser inquisitiva. Inquisitiva. It wants to know what is it that is respiring inside. Y quiere saber qué es lo que respira dentro. Yes. Because the mind is not doing it. Porque la mente está claro que no es ella la que lo hace. Respiration is happening day in and day out. La respiración ocurre día tras otro, adentro y afuera. Yes. In the night during sleep hours also respiration is happening. Por la noche, cuando dormimos, la respiración sigue activada. So respiration is conducted by some other intelligence in De you modo que hay otra inteligencia en nosotros que es la que lleva a cabo la respiración. and not you as you know. Y no nosotros como nos conocemos. Yes. When we think we know. Cuando creemos que sabemos, Yes. Respiration, we are not thinking about it. pero la respiración no pensamos en ella. Yes. Even without our thinking, it is happening. Pues aunque no pensemos en ella, la respiración prosigue. So there is another intelligence in us O sigue o se produce, se da. De modo que hay otra inteligencia en nosotros, within us, dentro de nosotros, which is conducting this respiration. que es la que se encarga de llevar a cabo esta respiración. So the mind becomes inquisitive to know what is it that is conducting this La respiration. mente se vuelve inquisitiva y quiere saber qué es lo que hace respirar a esta respiración. That's how it enters into the regions of the heart. Y así es como se adentra dentro de las regiones del corazón. The heart in scriptures relate to the pulsating principle, not to the physical heart. El corazón en las escrituras sagradas se relaciona con el principio pulsante, con la pulsación y no con el corazón físico. Yes. The physical heart is also working because of pulsation. El corazón físico funciona también debido precisamente a esa pulsación. The pulsation is La pulsación at all times. sigue adelante en todo momento. Yes. Because of pulsation, there is respiration, there is circulation of blood. Y debido a esa pulsación
hay respiración y hay circulación de la sangre, and the heartbeat, etc. así como el latido del corazón y demás. So the respiration associates with the deeper intelligence in you, in oneself. De modo que la respiración se asocia con esa inteligencia profunda dentro de uno mismo. That's how it turns more inward and becomes oblivious to the outer. Así se vuelve mucho más hacia adentro, entrando lo exterior a pasar al oblivio. That is how pranayama leads to absorption of the mind into yourself. Así el pranayama nos lleva o conduce a la absorción de la mente en nosotros mismos. Yes. So that means pranayama is leading to pratyahara. De modo, eso quiere decir que pranayama nos lleva a pratyahara. Pratyahara means absorption. Pratyahara significa absorción, fundirse. It is absorbing, the mind is getting absorbed into the deeper intelligence in you, which is the pulsation. La mente queda absorbida o fundida en la inteligencia profunda en nosotros, que es la pulsación profunda. So this entering into can be compared with the bird folding back its legs on its way to fly. A esta entrada se la compara como cuando el ave junta sus piernas al comenzar el vuelo. As it tries to fly, Al intentar volar, it runs for a while, corre por un momento, and then slowly as it starts using its wings, pero luego cuando comienza a revolotear, a mover sus alas, the two legs are folded into its body. las dos patas se repliegan juntas y se ponen paralelas al cuerpo. Only when the bird again lands, it unfolds the legs. Solo cuando el ave vuelve de nuevo a aterrizar, despliega las patas y las despliega. So the mind with its five senses is thus folded into oneself. Así la mente con sus cinco sentidos se repliega dentro de uno mismo. And then the respiration is done more effectively, Y la respiración se realiza con más efectividad, which can be compared with the use of the wings. la respiración a la que podemos comparar con el uso de las alas. Yes. And more mind gets nearer the pulsating principle, Y cuanto más se va acercando la mente al principio que pulsa, which is a centripetal and centrifugal action, que es una acción centrípeta y centrífuga, it gets into the pulsation, consequently even the respiration ceases. entra dentro de la pulsación, como consecuencia de lo cual hasta incluso la respiración cesa. Which can be compared with A esto se lo puede comparar the bird not swinging its wings anymore, having reached a height. como cuando el ave, una vez tomado altura, ya no mueve las alas. Yes. After reaching a height, the bird does not use the wings anymore. Una vez que llega a la altura, el ave no mueve las alas más. Likewise, the respiration ceases, only very subtle respiration remains. Así también la respiración cesa y solo permanece una respiración sutil. Apparently, the man is not respiring so much now. Aparentemente, el ser humano no respira tanto en este caso, en este momento. Yes. That is called pranayama. A eso se lo llama pranayama. Pranayama means Pranayama significa respiration regulated. respiración regulada. The outer functioning of the life force via respiration is regulated. El funcionamiento externo a través de la respiración es regulado. Yama means regulation. Yama significa regulación. Yes. So pranayama, De modo que pranayama. that is how pranayama. Así, pranayama. Pranayama means prana regulated. Pranayama quiere decir prana regulado. Yes. So for all outer purposes, the respiration is very subtle. De modo que la pulsación, pero la respiración es muy sutil con fines externos. And as the student continues with the Y a practice, medida
que el estudiante continúa con esta práctica, from pulsation he enters into subtle pulsation. entra desde la pulsación, pasa a la pulsación sutil. Pulsation is called spandana in La Sanskrit, pulsación se la llama en sánscrito spandana and subtle pulsation is called sukshma spandana. y a la pulsación sutil se la llama sukshma spandana. Yes. Respiration is called svasa, A la respiración se la llama shvesa and subtle respiration is called sukshma svasa. y a la respiración sutil se la llama sukshma shvesa. Yes. So from respiration to subtle respiration, De modo que de la respiración a la respiración sutil, and from subtle respiration to de pulsation, la respiración sutil a la pulsación, and from pulsation to subtle pulsation, de la pulsación a la pulsación sutil, so there is entering into, así se produce el entrar dentro de. yes. How many steps there are? ¿Cuántos pasos son? Yes. Respiration to subtle respiration, De la respiración a la respiración sutil, subtle respiration to de la pulsation, respiración sutil a la pulsación pulsation to subtle y de la pulsation. pulsación a la pulsación sutil. In 3 steps you get into the sanctum sanctum. En 3 pasos entramos al Santa Santorum. Yeah, that's why every sanctum sanctorum has 3 regular steps to enter into. Por eso todo Santa Santorum tiene o consta de 3 pasos para entrar dentro de él. Mind applying upon respiration La mente aplicada a la respiración is like coming up to the sanctum sanctorum. es como acercarnos o llegar hasta el Santa Santorum. These are the 3 steps which are given under the caption Holy of Holies in Secret Doctrine. Estos son los pasos que se dan en el capítulo el Santo de los Santos en la doctrina secreta. Yes. In 3 regular steps you enter into the holiest of the holy. En 3 pasos regulares entra uno a lo más santo de los santos. So the entrance is into you. La entrada es pues adentro de nosotros mismos. When you make such an entry, you are considered as absorbed. Y cuando hemos hecho esa entrada, se considera que nos hemos quedado absorbidos o fundidos. Meaning, you have folded back your senses and mind ¿Qué quiere decir? Que hemos replegado nuestros sentidos y nuestra mente into your respiration. dentro de nuestra respiración Respiration has folded back into y pulsation. esa respiración se ha replegado dentro de la pulsación Pulsation. And then you went into subtle pulsation y luego hemos entrado en la pulsación sutil and closed inside. y cerrados dentro. Yes. In such a situation, En semejante situación, if someone tries to see your pulse, si alguien intentara tomarnos el pulso, not even the pulse is gazeable. ni siquiera se puede sentir el pulso. That is what yogis demonstrate. Eso lo han demostrado los yogis siempre. I tell you many times the story of Lahari Mahasaya, Muchas veces os he contado la historia de Lahiri Maharshi, who is a grand master of pranayama. que es un gran maestro del pranayama. His grandson Su nieto goes to England, fue a Inglaterra, studies medicine, estudió medicina comes back to India y volvió a la India to practice medicine. para ejercer la medicina. The grandson told the grandfather El nieto le dijo al abuelo that he can see if a man is living or he is dead, and when he certifies as dead, then he can be taken to graveyard. que él puede ver cuando una persona está viva o muerta y que una vez él certifica que está muerta, se la puede llevar al cementerio. Yes. Then Lahiri, Entonces Lahiri, the master, el maestro, said, in that case you test me if I am alive or dead. el maestro Lahiri le dijo, bueno, en ese caso, mira a ver si estoy vivo o muerto. When the grandson said, yes, I am ready, El nieto le dijo, sí, estoy preparado.
In 4 minutes' time, the grandfather has become still. En cuestión de 4 minutos, el abuelo, el gran maestro Lahiri, se quedó quieto. When he became still, the grandson first tested at the nose with the Quieto. finger. Y cuando estaba así quieto, el nieto probó primero a ver con su dedo en el orificio nasal. No breathing. No había respiración, no salía aire, He was a bit surprised. ni entraba aire. Se sorprendió un tanto. He has put his ear near the heart. Colocó su oído cerca del corazón de su abuelo. No lub-dub. No había latido, Yes. No heartbeat. no había latido de corazón. He was a bit shocked. Se quedó un poquito bajo shock. He ran to his suitcase and took the stethoscope Fue a su maletín y cogió el estetoscopio. and put in the se lo ears puso and then en los applied oídos. the stethoscope on the heart. Poniéndolo en el corazón. No sound, Pero no oía nada, no heartbeat. no había sonido, no había latido de corazón. He felt shocked that his grandfather passed away. Se quedó bajo shock tremendo, porque se daba cuenta de que su abuelo se había muerto. He loudly cried for the grandmother, Llamó a gritos a la abuela just to say that the grandpa para, left. para decirle que el abuelito se había muerto. When he was about to run Cuando estaba a punto de salir for the corriendo grandmother, para decírselo a la abuela, the master held him by the hand. el maestro lo agarró por la mano Yes. And said, what y happened? le dijo, ¿qué ocurre? Yes. Then he said, El nieto, the grandson said, you are dead for all practical el purposes. nieto respondió con fines clínicos, para todos fines clínicos tú estás muerto. Yes. A efectos clínicos estás muerto. Likewise, Master CVV also demonstrated Del mismo modo también el maestro CVV demostró to the doctors, a los médicos yes, man can withdraw from the body que el ser humano puede retirarse del cuerpo through the technique of yoga mediante la técnica del yoga and again re-enter into the y body. volver de nuevo a entrar a ese cuerpo. Yes, this is what the science of yoga is about. En eso consiste la ciencia del yoga. Yes, the grandson became one of the best students of yoga. El nieto del maestro Lahiri se convirtió en uno de los mejores estudiantes del yoga. Yes, he learned from his grandfather this technique of yoga Aprendió de su abuelo esta técnica de yoga. while he was practicing like a doctor in India. Al mismo tiempo que ejercía como médico en India, He wrote the best treatise on pranayama, escribió el mejor tratado sobre el pranayama, learning it from his grandfather. habiéndolo aprendido de su abuelo. Yes, the book is in Hindi. Ese libro fue escrito en hindi. Yes, surely one day it will come in English. Seguro que algún día será So these traducido are all events relating to 20th century. al inglés. Todas estas son cosas que han ocurrieron en el siglo I XX. am not speaking of the centuries before Christ. No estoy hablando de 2 siglos antes de Cristo. That is what yoga is all about. En eso consiste el yoga. Pranayama is the changeover from Pranayama, objectivity into subtlety or subjectivity. pranayama es el cambio de la objetividad a la subjetividad o sutilidad. It is like entering into Es como entrar dentro de pranayama is the initiation, pranayama, es la iniciación so that you go into your being para que entremos a nuestro ser and you stay in the fourth layer of your being. y nos quedemos en el cuarto nivel o capa de nuestro ser. Normal man lives in the frontal 3 layers, the outer 3 layers. El ser común y corriente suele vivir en los 3 niveles o capas That is mind, más externos, que son la mente, in the layer of mind, in the layer of emotions, in the layer of physical life. el nivel de la mente, el nivel de las emociones o el nivel de la vida física.
Beyond mental there is the Buddhic plane Más allá de lo mental está el plano búdico, where you experience the subtle beings, en el que experimentamos a los seres sutiles, where you experience that golden light. en el que experimentamos esa luz dorada. That's why it is said that the heart center is of golden light. Por eso se dice que el centro del corazón es de luz dorada. So when you enter into that golden temple in the heart, Cuando entramos pues en ese templo dorado en el corazón, you meet beings who are already there. allí nos encontramos con seres que ya viven allí. In the world of golden light, there are already seniors relating to you. En el mundo de la luz dorada hay otros seres mayores que nosotros que ya están allí. To you it is new, but there are already beings who are over there. Para nosotros todo eso es nuevo, pero ya hay seres que están allí. The same steps are narrated Estos in the mismos, book Jonathan Livingston Seagull. estos mismos pasos se narran en el libro Juan Salvador Gaviota, Yes. Written by Richard Bach. escrito por Richard Bach. That as he keeps on flying, as Jonathan keeps on flying, Y que a medida que Juan Salvador va volando, suddenly he finds de repente se da that his cuenta, old wings are gone and he has wings of light. de que sus viejas alas han desaparecido y ahora tiene alas de luz dorada. Yes, and he flies further. Y sigue volando más. Meaning there would be as much study and practice in the golden light as it is in this state. Quiere decir que habrá tanto estudio y práctica en ese estado de luz dorada como lo que tenemos o hay en este estado en que estamos. While you are in golden light, Mientras estamos en la luz your dorada, comprehensions are better. nuestra comprensión o nuestra Your comprensión study of scriptures reveal much more. cosas son mucho mayores y nuestro estudio de las escrituras Your meditation Nos itself will reveal lot of knowledge to you. nos revela mucho más y la meditación misma nos revelará mucho más conocimiento. There would be auto teachings, Habrá autoenseñanzas, teaching coming from inside. enseñanza que nos surge desde dentro de nosotros. I hope some of you have read the story of Sri Ramakrishna Paramahamsa. Espero que algunos de vosotros hayáis leído la historia de la vida de Sri Krishna Paramahamsa. He received all knowledge from within himself, Él recibió todo el conocimiento desde su interior, because the knowledge comes from the self, porque el conocimiento viene del ser and the meeting place for that, y el lugar de the encuentro meeting place for this inner self is the heart. de ese ser interior es el corazón. So that's where you get absorbed, Ahí es donde quedamos absortos, and that is absorbidos. so beautiful. Y es tan hermoso You would not like to waste time outside too much. que ya no querremos desperdiciar el tiempo en la vida de fuera, You would love to get into no demasiado, the ¿no? practice of pranayama as many times and as much time as is possible. Sino que preferiremos estar dentro de la práctica del pranayama tanto como nos sea posible y tan a menudo como podamos. You just quickly finish your jobs in the outer life and then get back to meditation. Así que terminaremos nuestras actividades en el mundo exterior y volveremos a la meditación. Because the taste of pranayama is so good. El gusto del pranayama es tan bueno You would not like to move out into the objectivity excessively. que ya no querremos estar por ahí en la objetividad excesivamente, Yes, you would like to get back sino que queremos siempre volver into that golden cave. adentro de esa gruta Some scriptures call it golden cave. dorada. Algunas escrituras sagradas la denominan gruta sagrada, Some scriptures call it golden temple. otras la llaman templo dorado. Yes. So the anxiety to get back is like the anxiety to go back and meet your boyfriend or girlfriend. La ansiedad de volver hacia adentro es como la que tenemos ahora por ir a ver a nuestros novios o novio o novia. How anxious one is to meet his boyfriend or girlfriend. Imaginaos lo ansioso que se siente uno por ver a su novio o a su novia. Such readiness is felt to get inside as quickly and as much as possible. Pues el mismo estado se siente en las mismas ganas de volverse hacia adentro
tan rápido como le sea a uno posible. That's why the Eastern yogis say, Por eso los yogis orientales dicen practice the steps of yoga que practicar estos pasos del yoga and get into the Buddhic state in the heart center, y practiquemos estos pasos del yoga y entremos en el plano búdico, where you will be taught every scripture. en el centro búdico, donde se nos enseñarán todas las escrituras. If you read scriptures before, Si leemos escrituras sagradas antes, you don't make right understanding. no las comprenderemos correctamente. With the touch of Buddhic plane, if you read the scriptures, Pero si con el contacto del plano búdico leemos las escrituras, your understanding is very appropriate. nuestra comprensión será muy apropiada. And you get direction from inside, Y recibiremos guía y dirección what to read, desde dentro de qué leer. and you also get direction from inside where to go. Y también de a dónde ir, So the directions are always from within. de modo que los consejos o la guía, la dirección es siempre desde dentro. So as you keep moving more and more in the cave of the heart, Y así, a medida que vamos caminando más y más dentro de la cueva, la gruta del corazón, you find that in that cave of the heart, nos damos cuenta de que en esa gruta del corazón, the light is coming from above. la luz viene desde arriba. Yes. Into the cave, Dentro de esa cueva, light is entering from the dome. la luz entra por la cúpula, Yes. desde la cúpula. So as you continue with your pranayama Y a medida practice, que seguimos adelante con nuestra práctica del pranayama, you keep moving through the aperture of the dome into the source of light. nos vamos moviendo por esa abertura de la cúpula hacia la fuente de la luz. Yes, that's where you would get into one more step of pratyahara. Y entonces llegaremos o pasaremos por un paso más del pratyahara. When you enter into the chamber of the heart, Cuando entramos a la capilla del corazón, already your inhalation and exhalation are neutralized as your equilibrating pulsation. nuestra inhalación y exhalación quedan neutralizadas como pulsación equilibrada. Yes. Inhalation is called prana vayu. A la inhalación se la llama pranavayu Yes. Exhalation is called apana vayu. y a la exhalación se la llama apanavayu. These two vayus Estos dos vayus find their golden middle point, encuentran su punto medio dorado into which they merge. en el cual se funden. That is samana vayu, Y a eso lo llamamos samanavayu. meaning the pulsation of equilibrium. Es ya la pulsación del equilibrio. Then it moves upwards. Eso luego se mueve hacia arriba. Yes. The movement of pulsation is experienced as your own movement. El movimiento de la pulsación lo experimentamos como nuestro propio movimiento. That's why you are called a bird at that time. Por eso, llegado ese momento, se dice que somos un ave, You are a golden bird. un ave dorada. Yes. Many times the soul is compared with the bird for this reason. Por esa razón se le compara al alma muchas veces con un ave, Because each one of us is a pulsating principle. porque todos nosotros somos un principio pulsante. Yeah. So just like the bird, you keep moving up and up and up into the sky Igual que el ave, nos remontamos más y más y más en el cielo, through the channel por el canal which is connected from the heart center que está conectado desde el centro del corazón into the higher centers. con los centros superiores. That channel is called Sushumna. El canal se le llama Sushumna. Yes. You can meet Sushumna either in Muladhara or in the heart. Podemos encontrarnos en Sushumna mediante en el Muladhara o en el centro del corazón. It's like joining the highway. Es como entrar en la autopista. Yes. People who practice Hatha Yoga, they join the highway at Muladhara. Aquellos que practican Hatha Yoga entran en la autopista por el Muladhara. And people who practice Raja Yoga, Y los que practican el Raja Yoga they join the same autopista entran en esa misma autopista at the heart
center. por el centro del corazón. Thereafter, Hatha Yoga, Raj Yoga, both are one and same. Y a partir de ahí, Raja Yoga y Hatha Yoga son una y la misma cosa. It's a movement with the help of pranayama. Es un mismo movimiento con ayuda del pranayama. Yes, as you keep A moving, medida que uno sigue adelante, you would have tangible interactions with beings of light. tendrá interacciones tangibles con seres de luz. Yes, you would have tangible entry into the ashrams of the masters. Sí, estará uno tangiblemente dentro de los asramas de los maestros. And then you would know that you are a member of an ashram. Y entonces sabremos que somos miembros de un ashram. And mostly during sleep hours, Y sobre todo, durante las horas en que dormimos, you would receive more teachings than during the wakeful hours. recibiremos muchas más enseñanzas que las que recibimos mientras estamos despiertos. Sometimes some of you get dreams En ocasiones algunos tenemos sueños that you are in a class with a teacher. y soñamos que estamos en una clase con un maestro, Yes. con un profesor, And sometimes you know the teacher also. y en ocasiones conocemos también a ese profesor o maestro. Yes. Like this you have dreams. Así, de ese modo tenemos sueños. That experience is unconscious movement into the ashram. Esa experiencia es un movimiento inconsciente dentro del ashram. Now it will be a semi-conscious movement. Ahora empezará a ser un movimiento semiconsciente. So you keep learning faster Así que aprenderemos más rápido. and your practices become more regular, more virulent, Nuestras prácticas se volverán más regulares y más virulentas. and you feel that the resonance of your pulsation is reaching the throat. Y nos daremos cuenta de que la resonancia de nuestra pulsación llega hasta el laringeo, Where the golden light en el que la luz dorada slowly gives way poco a poco deja paso to a kind of blue which is like aquamarine. a una especie de azul que es como acuamarina. Yes. Thereafter you experience further Y a partir de ahí experimentamos más aún, and enter up to the brow y entramos hasta el centro del where you have the blue light. el entrecejo, en donde tenemos la luz azul. And there you wait and conduct further and further. Allí esperamos y seguimos adelante y adelante. This is the advanced step of pranayama where Udana Vayu tries to join Vyana Vayu which is in Ajna. Este es el paso avanzado en el que el Udana Vayu Yes. intenta unirse al Vyana Vayu. Yes. Udana means upward moving pulsation. Udana es la pulsación que se mueve hacia arriba, You move up. que asciende. And then slowly you enter into the Vyana Vayu which is all permeating Vayu. Ascendemos hacia arriba y entonces entramos en el Vijnana Vayu, que es la pulsación que todo lo impregna. Yes. The window is at the Ajna. Y la ventana para ello está a la altura del Agnya. So En el the Agnya. bird comes out of the window. El ave sale por la ventana. Yes. Before that, when it is at the brow, Antes de eso, cuando estaba en el entrecejo, it gets into the step of dharana. entra en el estado de dharana. That means you consciously know that you are holding the body, you are not held by the body. Eso quiere decir que ya sabemos que somos nosotros los que conscientemente tenemos sujeto al cuerpo y no el cuerpo el que nos sujeta a nosotros. Yes. That means the bird, he is holding the cage. Eso significa que es el ave el que sostiene la jaula. It's not that the cage is holding the bird anymore. Y ya no es la jaula la que sostiene o contiene al ave. You also know that you can go out of the cage También sabemos que podemos salir de esa jaula and you can get back into the y cage. que podemos volver a ella. Yes. So that's how, when you make the final step to Ajna, Así, cuando damos el último paso al Agnya, it is the state of dharana, ese es el estado de dharana, where you can move out, you can get in, you can move out, you can get in. en el que podemos salir, podemos entrar, podemos salir y entrar. In sleep hours, Mientras dormimos, even now, incluso ahora, to all beings it happens.
Eso le ocurre a todos los seres, but it is conducted for us by the nature. pero la naturaleza lo realiza para nosotros, In dreams, don't you go here and there? lo realiza por nosotros. ¿Acaso no vamos todos en sueños a todas partes? People have many dreams where they feel that they have gone here, they have gone there. La gente tiene muchos sueños y sabe que ha estado aquí o ha estado allá. Yes. But that movement is not by their knowledge. Ese movimiento lo hacen sin saberlo Yes. ellos mismos. That's why dream state helps us to know that we don't stay in the body in sleep. Por eso el estado de los sueños nos ayuda a comprender que no nos quedamos en el cuerpo mientras dormimos. What happens in a dream state? ¿Qué ocurre cuando soñamos? The thread of life continues to be in connection with you and with the body and with the being that has left for the dream. Que el cordón de la vida sigue estando en conexión con nosotros y con el cuerpo y con el ser que se ha marchado de ese cuerpo. The thread of life continues to expand like that. El cordón de la vida se expande de ese modo. And with the thread of consciousness, Y con el cordón de la conciencia, he experiences the places uno or the events. experimenta los lugares o los sucesos. For a non-yogi, that is how the dream state is experienced. Así, la persona que no es yogi todavía puede experimentar el estado de sueños. For a yogi, Para el yogi same thing happens. ocurre la mismísima cosa. Connecting to the body with the thread of life, Conectado con el cuerpo mediante el cordón de la vida, he will move out consciously with the thread of consciousness, sale conscientemente unido al hilo de la conciencia and will come back consciously. y vuelve a venir, pero conscientemente. That's how advanced disciples work even during the sleep hours. Así es como los discípulos avanzados trabajan incluso durante las horas de sueño, And the whole practice is in the eightfold path of yoga. mientras duermen, ¿verdad? Y toda esta práctica se encuentra en el Ashtanga Yoga, en los 8 pasos del yoga. So when we are able to get out consciously, Cuando somos capaces de salir we can conscientemente, see our body sleeping over there. podemos ver a nuestro cuerpo durmiendo tendido allí. First time when you see it, you get the shock. La primera vez que lo vemos, nos estremecemos, Because it is a revelation porque es toda una revelación, that you are not that body. que no somos ese cuerpo que está allí tendido. That's what happened to Ramana Maharshi. Eso es lo que le ocurrió a Ramana Maharshi In his 16th year, a los 16 años. while he was having high fever, Una vez que tenía una fiebre muy alta, he came out of the body salió de su cuerpo and he saw the body on the cot. y vio su cuerpo tendido allí en la cama. Then it came to him that he is not the body. Entonces se le ocurrió, entonces comprendió que él no era aquel cuerpo. Not all persons who get fever will get such Pero experience. no todas las personas que tienen fiebre tendrán esta experiencia. If that is the case, we can go to a doctor and get some kind of an injection to get fever. Porque si ese fuera el caso, podríamos ir a un médico y decirle que nos pusiera una inyección para que tuviéramos fiebre. Ramana Maharshi was already a very advanced student of yoga in the last life. Ramana Maharshi era ya un estudiante de yoga muy avanzado en su vida anterior. So to him, Por eso, para él, it is an experience by which he continued further with his practices. fue una experiencia por la que pudo seguir adelante y llegar más lejos con sus prácticas. So like that, every yogi demonstrated. Así han demostrado todos, lo han demostrado todos los yogis. As I said, Lahari Mahasaya, he demonstrated many times. Como ya dije, Lahari Maharshi lo demostró muchas veces. The master of Kriya El Yoga. maestro del Kriya Yoga. Yes. Likewise, Master CVV, he demonstrated to his disciples 18 times. Así también el maestro CVV se lo demostró a sus discípulos 18 veces. Yes. Many masters have demonstrated, and also in the life of Jesus, he did it so well. Muchos maestros han demostrado esto mismo
También en la vida de Jesús, Él hizo esto mismo de una manera muy clara. So the one who accomplishes pratyahara can move out of the body. El que llega a dominar o a llegar al pratyahara puede salir fuera del cuerpo. So then he would know if the body goes away, he continues to be. Y entonces comprende que aunque el cuerpo se marche, Él sigue existiendo. That he can take to another body Y que puede tomar otro cuerpo and continue the path. y seguir el camino. That is what is said as the state where through pranayama you have attained immortality. Eso es lo que dije, que si pasamos por el pranayama, habremos llegado a la inmortalidad. That means you have learned that you don't die. Es decir, habremos aprendido que no morimos. That is what today the books tell us. Eso es lo que nos dicen hoy los Books libros. coming from Master Joalkul Los libros del maestro Joel Kuhl give so many statements that man does not die. lo dicen tantas veces, de tantas formas, que el hombre no muere. To die is not to die. Que morir no es morir. Yes. And death is a myth. Dice que la muerte no es, que la muerte es un mito. In 200 years from now, Y que a partir de ahora, generally the humanity will know that there is no death. en 200 años, a partir de ahora, la humanidad sabrá que la muerte no existe. That is how the books coming from Bailey so many times speak about death. Así hablan acerca de la muerte los libros de Bailey. And in the book Healing also it is said. En el libro La curación también se dice Yes. To inform, to give the right information about death is also healing. que, dar la información correcta acerca de la muerte es también curación. Yes. Today, even in the medical field, Hoy, en el campo médico, the doctors are experimenting with a near-death experience. ya los médicos están experimentando también con experiencias de cerca de la muerte. Yes. They call it NDE. Lo llaman así en inglés, NDE. Yes, that's the famous topic now for doctors. Ese es el tema ahora más candente para los médicos. With the patients who were almost dying and came back to health. Para pacientes que han estado a punto de morir y que han vuelto a recuperar la salud, They see that some kind of light like a thread is moving out and coming back. y todos ven como una especie de luz que se mueve y luego ellos vuelven. Yes. And the patients also say many times Y esos mismos pacientes afirman muchas veces that they went out of their body, they saw their body and they came back into the body. que han salido de su cuerpo y que vieron a su cuerpo allí y volvieron de nuevo a entrar en él. Yes. This is now more and more experienced. Esto se está experimentando cada vez más y más ahora. Yes. When I was in Amazon forest, Una vez que estuve en la selva amazónica, I met a man me encontré con una persona who is running a small hotel. que encargada de dirigir un pequeño hotel. He came to know that I am a teacher. Se enteró de que yo era maestro Yes. And asked me what is the basic teaching. o instructor y me dijo cuál es la enseñanza fundamental. I told him Yo le dije to die is not to die. que morir no es morir. He smiled and said he knows it. Me sonrió y me dijo, sí, yo eso lo sé. I asked him how. Yo le dije que cómo lo sabía él. Once when he was in the hospital, Y me dijo, una vez que estuve en el he hospital, was seriously sick estuve bastante gravemente enfermo and he was almost dying. y estuve a punto de morir. And then he saw himself coming out of the body Entonces se vio a sí mismo salir del cuerpo and saw his body y vio su cuerpo on the bed.
tendido en la in the cama, hospital. tendido en la cama del hospital. And when he recovered to health, Y cuando recobró la salud, this experience remained with him. esa experiencia se quedó en él siempre. So he very genuinely feels that he is not his body. Así que él sentía, lo tenía muy claro que él no era su cuerpo. And he himself teaches that to people, Y él está enseñando eso mismo a la gente, that we are not our body. que no somos nuestro cuerpo. He was very happy Se to sintió, meet a person who says the same thing. se puso muy contento de encontrar a una persona como yo que le dijo la misma cosa. See, it's a direct experience to him. Para él era una experiencia directa. There are initiates like Shankaracharya Hay iniciados como Sankaracharya who could keep their body over there que es capaces de tener su cuerpo tal que por ahí and conduct acts outside y realizar actos fuera and enter into the body again. y volver de nuevo a entrar a ese cuerpo. Yes. Please read Leamos, por favor, what Madame Blavatsky wrote about the experiences of Shankaracharya lo que Madame Blavatsky escribió referente a las experiencias de Sankaracharya in the last volume of Secret en Doctrine. el último volumen de la Doctrina Secreta. She gives how man with etheric body can do such works. Ella dice cómo el hombre con el cuerpo etérico puede hacer esas obras. Shankaracharya was even entering into the body of an animal Sankaracharya era incluso capaz de entrar en el cuerpo de un animal and conduct some works y hacer lo que tenía que hacer, and then get back into his body. hacer un trabajo y luego regresar a su cuerpo. Once he enters into a body of a tiger. Una vez entró en el cuerpo de un tigre. Yes. Once he enters into a body of a dead king. Otra vez entró en el cuerpo de un rey muerto. Yes. They all seem to be very fairy tales actually, you know. Todas estas cosas parecen ser como cuentos de hadas, en realidad. Yes. From this state of awareness, they all look to be fiction. Desde este estado de conciencia, todo esto parece ser ficción. Yes. But the fiction of today is the science of tomorrow. Pero la ficción de hoy será la ciencia de mañana. Yes. But this is ancient most science. Esta, sin embargo, es una ciencia antiquísima. Many of you must have read the Muchos de vosotros life of Jules Verne. habréis leído la vida de Roosevelt. Jules Verne. Jules Verne. You may call it Jules Verne. Jules Verne, Julio Verne. Yes. He was dreaming with the idea of flying. Él soñaba con la idea de volar. Yes. He was making little machines Hacía pequeñas máquinas, and putting them into air, aviones, ¿verdad? Y las tiraba al aire, thinking that they will fly. creyendo que volarían. He was himself a scientist. Julio Verne era un científico So his colleagues were laughing at him. y sus colegas se reían de él. Yes. But his dream came true. Pero su sueño se convirtió en realidad. Like that, every scientist had his own vision. Así, todos los científicos tuvieron su propia visión. Did you read the autobiography of a man who invented photography? Hemos leído la biografía del hombre que inventó la fotografía. He was trying always to catch the image relating to him in the mirror. Siempre intentaba capturar su propia imagen desde el espejo en que se veía. That is his main activity. Esa era su actividad principal. The lady at home, La mujer de la casa she used to feel what a madcap this fellow. siempre se decía, vaya loco que me ha tocado. All scientists look like locos Todos los científicos tienen aspecto de locos, ¿verdad? until they found and gave it to humanity. Hasta que encuentran las cosas y se las dan a la humanidad. Is it not vision? ¿No es eso acaso visión? It looks fiction. Parece, sin embargo, ficción. The telegraph, the telephone, El telégrafo, el teléfono, radio, la radio, yes, electronics, toda la electrónica, yes, la televisions, televisión, mobile, cell phones with cordless, no wire connection. los teléfonos celulares, los What is móviles, all ¿verdad? this? Sin cables. Just like a scientist is mad after
an imagination, Igual que los científicos se vuelven locos pensando en la imaginación, que sí, that should be the strong will for a student of yoga en also. lo que se imaginan, así ha de ser la fuerte voluntad que tenga el estudiante de yoga, Yes. Until I realize the etheric body, I shall not stop. diciéndonos hasta que yo no experimente el cuerpo etérico, no cejaré, no lo dejaré. That's why Master CVV says, Por eso el maestro CVV dice, each yoga student should be like Columbus. todo estudiante de yoga ha de ser como Colón. Columbus did not stop on the way looking at the vastness of the sea. Colón no se paró a mitad del camino viendo la inmensidad del océano, He surmounted many difficulties sino que superó todas las dificultades and pursued y siguió until he found the land. hasta que encontró tierra. Yes. Such should be the will. Así ha de ser la voluntad. Don't think yoga practice is for the weak and the meek. No creáis que la práctica del yoga es para los débiles y los mansos. The will of a yoga student shall have to be as strong as the will of a warrior. Sino que la voluntad del estudiante de yoga ha de ser tan potente como la de un guerrero, Like Napoleon como la de Napoleón or Alexander. o la de Alejandro Magno. You can't be just puny in your will Uno no puede no tener una voluntad insignificante o and think of yoga. indefensa, sí, indeble, Yes. sí, y pensar en querer hacer yoga. Only a yodha can be a yoga. That is how it is said in Sanskrit. Endeble. A yodha Solo un yoda can be a yogi. puede ser un yogi. Yes. Yodha means a Yodha warrior. quiere decir guerrero. Solo un guerrero puede ser un yogi. The reference to warrior is with reference to the strength of the will and determination. Y cuando se dice guerrero es en referencia a la voluntad y determinación. That is what is called tapas. Eso es lo que se llama en sánscrito tapas. Yes. Fiery aspiration. Aspiración ardiente. When you have such aspiration, get into yoga. Cuando tengamos esa aspiración, entremos en el yoga. So that's how you reach up to pratyahara. Así es como llegamos hasta pratyahara. Yes, our brother Jordi has asked up to pratyahara. Nuestro hermano Jordi, Esteban nos ha preguntado hasta pratyahara. So pratyahara leads us to experience that we are immortal. Pratyahara nos lleva a comprender que somos inmortales. Yes, that we survive beyond the body. Y que sobrevivimos más allá del cuerpo. But thereafter there is still the path of yoga. Pero más a partir de ahí, el sendero del yoga sigue, está en vigencia. The one who reaches Ajna shall have to reach Sahasrara. Porque el que llega al Ajna tiene que llegar al Sahasrara después. That is becoming one with God. Eso es convertirse en uno con Dios. That is what Jesus says, I shall now rise and go to my Father. Eso es lo que dijo Jesús. Ahora me alzaré y llegaré hasta mi Padre. Having accomplished a golden body and even diamond body, Habiendo conseguido tener el cuerpo dorado e incluso el cuerpo de diamante, then you become one with all that is. entonces uno se vuelve uno con todo lo que existe. That is called at-one-ment. A eso se le llama aunamiento. For that there are contemplations. Y para ello existen contemplaciones. Yes. Contemplation is that I am. La contemplación es aquello yo soy. All that is around me is no different from me. All that is around me Todo lo que hay a mi alrededor no es diferente is de no mí. different from me. No es diferente de It mí. is like the point contemplating upon the circumference. Señalando al punto del Ajna, que es como el punto contemplando o viendo toda la circunferencia a su alrededor. And the point dissolves itself into the Y totality. ese punto se disuelve dentro de la totalidad. Yes. Up to that point they continue to do
contemplation, llegados a ese punto siguen haciendo which contemplación, is called dhyana. que se llama dhyana. Yes. This is dhyana or meditation. Este dhyana o meditación Is what is said by Master CVV as higher bridge beginning. es lo que llamó el maestro CVV Higher Bridge Beginning, desde el ajna al coronario. Higher bridge is son joining the father. Higher Bridge es el hijo que se une con el padre. Yes. Puente His superior. father that has become son. Es el padre que se ha convertido en hijo. That's how the Son of God is. Así es el Hijo de Dios. And the Son of God falls into ignorance and becomes Son of Man. Cuando el Hijo de Dios cae en la ignorancia, se convierte en Hijo del Hombre. So Son of Man once again has to become Son of God. Por eso el Hijo del Hombre tiene que convertirse una vez más en Hijo de Dios. And then the Son of God shall have to join the Y Father. el Hijo de Dios tiene que unirse con el Padre. So these are the two steps, Son of Man to Son of God to God. Estos son los dos pasos, de Hijo del Hombre a Hijo de Dios y de Hijo de Dios Become Dios. hasta Dios, convertirse en Dios, Yes. a uno con Dios. So Son of Man to Son of God is called Amaratva in Sanskrit. Del Hijo del Hombre a Hijo de Dios se llama en sánscrito Amaratva. And Son of God becoming God or joining Y God el Hijo de Dios, cuando se une o se convierte en Dios, is called Brahmatva. se le llama Brahmatva. Yes. That's what Master CVV promised. Eso es lo que prometió el maestro CVV. I have come down once again Dijo, yo he descendido una vez más to grant Amaratva and then Brahmatva. para otorgar Amaratva y luego Brahmatva. That meaning first immortality Primero la inmortalidad and then atonement. y luego el aunamiento, el ser uno. Every Grandmaster says the same thing. Todo gran maestro dice la misma cosa. It's a mistake to say Es un error decir only CVV said it que solo el maestro CVV lo dijo and no one before said it. y que nadie antes lo haya dicho. Yes. All the humanity before CVV is ignorant. O decir toda la humanidad antes de CVV es ignorante. That is religion. Eso es religión. Religions always say like that. Las religiones siempre hablan de ese modo. Before my teacher, everything was dark. Antes de mi maestro todo estaba oscuro. Yes. That's what a religion has been saying for 2000 years. Eso es lo que una religión lleva diciendo 2000 años. It's not true. From the beginning of the planet, there are initiates who gave the path. Eso no es cierto. Pues desde el comienzo de la humanidad, desde el comienzo del planeta, hay iniciados que muestran el sendero. The moment humanity appeared on this planet, En el momento en que la humanidad apareció en este planeta, teachers also appeared on the planet. aparecieron también los instructores. Yes. For those who seek, the teachers are always there. Para los que buscan, los maestros siempre están presentes. Religions will come and go, but the teaching remains at all times. Las religiones vendrán y pasarán, pero las enseñanzas permanecerán eternamente. Yes. Jesus also taught the same knowledge. Jesús enseñó también este mismo conocimiento, But people could not register what he taught in their brains. pero la gente no pudo guardar en su cerebro todo lo que él enseñó, They just could retain whatever their awareness could retain. sino que solo guardaron lo que su conciencia pudo retener. At the age of 33, when he demonstrated resurrection and the reappearance, Cuando Jesús a la edad de 33 años demostró la resurrección y la reaparición, what could have happened to him later? ¿qué le pudo ocurrir después? Yes. Because he has come back into the same body of flesh and blood Porque volvió al mismo cuerpo de carne y hueso and wished his disciples well. y para desearles lo mejor a sus discípulos. Where did he go later? Pero ¿a dónde se marchó después? It's a question that is being asked more and more now. Esa es una pregunta que uno se pregunta cada vez, que
uno que todo el mundo se pregunta cada vez más y más hoy en día. More and more it will be known. Y que más y más se sabrá la luz de la verdad. So Jesus taught the same doctrine. Jesús enseñó pues la misma verdad. Yes. All teachers at all times Todos los maestros en todos los momentos taught the same doctrine han enseñado la misma doctrina of immortality de la inmortalidad and atonement. y del aunamiento, del ser uno. So that's how from dharana, Así, desde el dharana, yes, you go to dhyana llegamos al dhyana and then samadhi. y luego al samadhi. From pranayama, Del pranayama, pranayama is the step where you enter into the heart. pranayama es el estadio en el que entramos en el corazón. Pratyahara is the step by which you get absorbed into your higher centers. Pratyahara es el estadio en el que quedamos absortos en nuestros centros superiores. And then at brow center, you realize that you are holding the body. Y luego, a la altura del centro del entrecejo, comprendemos que estamos sosteniendo nuestro cuerpo. That is called dharana. A ese estadio se le llama dharana. Dharana means to hold. Dharana significa tener agarrado. You, the man, hold the body. Nosotros, el hombre, sostenemos o agarramos el cuerpo. That is dharana. Eso es dharana. Yes. And then comes dhyana. Y después viene el dhyana. Here the dhyana is to join, Dhyana, en este caso, es unirse Yes. con, to become one with the Father. convertirse, hacerse uno con el Padre. For that you do dhyana, the seventh step. Para eso hacemos dhyana, el séptimo paso. Once you become one with the Father, that is samadhi. Una vez nos hemos convertido en uno con el Padre, eso es samadhi. That's where Jesus says, Por eso Jesús dice, I shall destroy this Solomon temple. Yo destruiré el templo de Salomón. The Jews did not understand. Y los judíos no comprendieron. They felt that he was going to destroy the temple of brick and mortar. Y creyeron que iba a destruir el templo de ladrillo, concreto That's not the temple he was referring to. y de amalgama. Pero ese no es el templo al que Jesús se refería. Sol, Om, On are the three sounds Sol, Om, son los tres sonidos relating to the three bodies of a yogi. referentes a los tres cuerpos del yogi. One sound refers to the body of diamond light. Un sonido se refiere al cuerpo de luz de diamante. Yes. One sound refers to the body of golden light. Otro sonido se refiere al cuerpo de luz dorada. And one sound relates to the body of flesh and blood. Y otro sonido se refiere al cuerpo de carne y hueso. These are the three bodies that every grand initiate has. Estos son los tres cuerpos que todo gran iniciado tiene. If the initiate wants to reach God, Si el iniciado quiere llegar a Dios, he will destroy them and go and meet the Father. los destruirá, estos sonidos, y irá, se encontrará con el Padre. Yes. And if he wants, he can again rebuild them. Pero si quiere, puede de nuevo reconstruirlos. Yes. There his want to join him or want to get back from him is the will of God, but not his own will. Ahora ya, el querer reconstruirlos o volver al Padre es ya la voluntad, no de Él, sino la divina, la del Padre. That's where Jesus said, I can destroy this temple and rebuild in 3 days. Por eso Jesús dijo, yo destruiré este templo y lo reconstruiré en 3 días. He is referring to this temple, Se estaba refiriendo a the este temple templo, relating to him, a este templo del cuerpo which he built. de Él mismo, Yes. que He Él built, construyó. he built that temple over thousands of years, Él construyó ese templo a lo largo de miles de años, only to enable the acts of God to happen through the temple. solo para permitir que a través de ese templo se manifestasen actos de Dios, actos divinos. The temple, the acts of God are performed through temple. Los actos de Dios son realizados a través del And templo. wherever acts of God are happening, there it is the temple. Y donde obras divinas
tengan lugar, allí está el templo. A body can be just a body of flesh and blood, Un cuerpo puede ser un simple cuerpo de carne y hueso, or it can be a temple. o puede ser un templo. So Jesus built his body in its three levels Jesús construyó su cuerpo a 3 niveles and enabled the divine to function through, y permitió que lo divino actuara a través de él. enabled the Christ to function through, Permitió que el Cristo actuara a través de él. and then said, after the work is done, Y luego, una vez terminado el trabajo, dijo, I shall destroy the temple, destruiré este templo. meaning abandon the temple. Quiere decir, abandonar el templo. Same thing is said in masonry also. Lo mismo se dice también en la masonería. After the work is done, Una vez terminado o hecho el trabajo, the implements of masonry are broken. se rompen las herramientas de masonería. Yes. In relation to Solomon, Con relación a Sol Omon, Om relates to the body of golden diamond light. Om tiene que ver con el cuerpo de luz diamantina. Sol relates to the body of golden light. Sol tiene que ver con el cuerpo de luz dorada. On relates to the body of flesh and blood. On tiene que ver con el cuerpo de carne y hueso. So that is how each one of us is a Solomon temple. Así, todos nosotros somos un templo de Salomón. And the image of God is what we are in the temple. Y la imagen de Dios es lo que somos en ese templo. We are all images of God. Todos somos imágenes de Dios. That's what the truth is. Esa es la verdad. And it needs to be realized through one's own experiment upon himself. Que tenemos que comprender mediante el experimento con nosotros mismos. Thank you. Gracias. So that's how our friend Jordi Así nuestro amigo Jordi led the conclusion of this seminar. nos llevó a la conclusión de este seminario. Thank you. Gracias.